El 4 de septiembre de 2012 para Colombia es una fecha histórica. En este año, Colombia inició su proceso de paz. Se empezaron los diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocido como FARC-EP, Ejército del Pueblo. Estas conversaciones se llevaron a cabo entre el año 2012 y el año 2016 en La Habana, Cuba. Como resultado, se obtuvo la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto el 24 de noviembre de 2016. Así es como desde dicho momento se sigue una ruta para llevar a cabo los acuerdos a los que se llegaron. El primero fue una reforma integral rural orientada a buscar el desarrollo social y económico de los habitantes de la población rural. La segunda aseguraba la participación política de las Fuerzas Armadas de Colombia. La tercera, que era sobre el fin del conflicto, buscaba terminar de manera definitiva las ofensivas entre la fuerza pública y las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC-EP. El cuarto acuerdo hablaba sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto acuerdo hablaba sobre las víctimas del conflicto, que se basaba en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El sexto punto se encargó de presentar cómo se implementarían los acuerdos y estableció las garantías de cumplimiento del acuerdo. De la misma manera, se establecen allí los mecanismos de verificación, los roles y los colaboradores en dicho proceso. Sin embargo, aunque el acuerdo de paz se llevó a cabo entre las FARC, EP y el gobierno colombiano, aún quedan muchos grupos de Fuerzas Armadas con los que no se ha podido concretar un acuerdo de paz. Esto sigue puesto sobre la mesa. Ahora bien, en el contexto actual, en pleno año 2020 y teniendo en cuenta la pandemia mundial que estamos enfrentando, el proceso de paz se ha visto afectado por esto. Lo primero es que teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas habitan en zonas rurales, tienen una exposición más alta y presentan muchas más dificultades para manejar situaciones que se pueden presentar de salud gracias a la pandemia. Por otro lado, y teniendo en cuenta que durante la pandemia se ha visto un aumento de asesinato de los líderes sociales, la situación de salud pública no permite que los excombatientes se puedan desplazar a diferentes lugares del país, teniendo en cuenta que su integridad física está siendo afectada. En caso de que deban desplazarse por cuestiones de seguridad, la pandemia puede afectar este proceso. Lo tercero es que teniendo en cuenta que la fuerza pública está enfocada en fomentar las acciones de autocuidado para el no aumento de los casos de la pandemia, se puede presentar un olvido sobre el accionar de los grupos armados que aún no han firmado acuerdos de paz. De igual manera, teniendo en cuenta que el gobierno está enfocando sus funciones en la contingencia de la pandemia y también teniendo en cuenta los esfuerzos que ha tenido para garantizar la atención en salud y suministro de alimentos a los excombatientes, la agenda del proceso de paz puede verse afectada por todas las dinámicas de la pandemia. Ahora, teniendo en cuenta que el proceso de paz no depende solamente del gobierno, las víctimas y los excombatientes, desde todos los sectores de la comunidad colombiana debemos pensar cómo durante la pandemia podemos aportar nuestro grano de arena para que la paz sea consolidada y sea verdadera en todos los aspectos de la sociedad. Considero que desde mi labor como docente lo más importante es transmitir a los estudiantes una idea de lo que fue el contexto colombiano antes de los acuerdos de paz. De esta manera fomentaremos la memoria histórica y también la conciencia sobre
la importancia de hacer cumplir los acuerdos de paz que ya se establecieron. Por otro lado, es demasiado importante fomentar una cultura de paz en la escuela, así sea de manera virtual. Lo más importante para esto, primero, es enfocar la educación hacia la idea de paz. Como sabemos, la educación es una herramienta importante para fundamentar en los estudiantes una idea y principios de libertad, igualdad y justicia social para construir, en base a esto, una sociedad enfocada hacia la paz. Es importante que de igual manera los estudiantes reconozcan la diversidad y dentro de esa diversidad que reconozcan el derecho a la participación ciudadana y el deber de la solidaridad social. Igualmente, desde la educación y desde la escuela, se pueden fomentar varias formas de expresar las inconformidades políticas y sociales que se tienen de una manera no violenta. Esto puede ser enfocado al arte, al deporte y a la cultura. Por último, pero no menos importante, y más allá de la labor de docente, se tiene un deber como persona, y es entender la importancia de la vida de cada uno de los ciudadanos colombianos. Esta es la mejor manera para fomentar una paz estable y duradera en nuestro país.